Corrillos Televisión presenta Lo último en noticias. Dirige Juvenal Bolívar. Bienvenidos, estas son las noticias de Corrillos. La inseguridad continúa siendo la mayor preocupación de los santanderianos. Así se registra en la medición del trimestre abril a junio de la encuesta Dirigentes de Santander, realizada por la firma Excelentia Focus Group, en alianza con la Fundación FOED y Manager One y Corrillos. A la pregunta, en su concepto, ¿cuál es el principal problema que tiene Santander en estos momentos? Los resultados revelan que el 42% de los líderes de opinión encuestados expresan que la inseguridad es el problema de mayor relevancia que tiene el departamento en la actualidad. En la medición del trimestre anterior, el flagelo alcanzó el 31.7%. La encuesta también revela que el problema de corrupción, que en el trimestre anterior obtuvo un 21.9% como índice de preocupación, se redujo al 14.3% en el segundo trimestre. Por su parte, el desempleo también en la retina de los encuestados tuvo un aumento de más de 2 puntos porcentuales. Hace 3 meses se ubicó en el 11.2% y en la medición revelada este lunes festivo la cifra alcanzó el 13.7%. Otros flagelos, como migrantes venezolanos, 7.5%, pobreza, 5.6%, narcotráfico, 5%, servicios públicos, 5%, salud, 3.1%, medio ambiente, 3.1%, educación, 1.9%, también fueron evaluados. Sin embargo, ninguno de ellos superó el 10% en el índice de preocupación. El desempleo y la vivienda son dos problemas que a criterio de los santanderianos no están en la agenda de prioridades del gobierno seccional. Así lo revela la medición del trimestre abril-junio de la encuesta Dirigentes de Santander, realizada por la firma Excelentia Focus Group en alianza con la Fundación FOED, Manager One y Corrillos. Según los líderes de opinión encuestados, a la pregunta ¿considera usted que en Santander está mejorando o está empeorando? Las cifras más preocupantes en materia negativa se registraron en el desempleo, 67.7%, y vivienda, 67.1%. Ambos flagelos tuvieron un movimiento negativo con respecto al trimestre anterior, en el periodo enero-marzo. El problema del desempleo estaba empeorando en un 55.8% y la vivienda registró un 48.7%. El problema, según las cifras de la medición presentada ayer lunes festivo, es que los principales temas de la agenda del gobierno regional registran cifras con tendencia a la baja. Es decir, temas como educación, con la mejor aprobación en la encuesta del actual trimestre, registró un mejoramiento del 62.5% en el periodo enero-marzo, pero en el periodo actual cae al 50.3%. La medición también registra cifras adversas en todos los temas planteados. Por ejemplo, agro y campo cayó 9.1%, medio ambiente cayó 5.5%, y solo en migrantes venezolanos se registró un aumento del 2.3% con respecto a la medición anterior. Por primera vez, una medición regional pone la lupa sobre el gobierno nacional. La encuesta de Excelentia Dirigentes de Santander del trimestre abril-junio del 2024 incluye dentro de su cuestionario al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. A la pregunta en general, ¿cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando? El 46.6% de los 620 líderes de opinión encuestados respondieron mejorando.
mientras que el 53.4% dijo empeorando. A la muestra se le consultó directamente sobre el jefe de Estado. A la pregunta en general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro Urrego se está desempeñando en su labor como presidente de la República? El 47.2% lo aprueba, mientras que el 52.8% lo desaprueba. El joven congresista barranqueño Gustavo Moreno alcanzó el mayor índice de aprobación entre los 9 senadores oriundos del departamento. El influenciador JP obtuvo la más alta desaprobación, la primera parte de los resultados de la encuesta, y fueron revelados ayer lunes festivo. La encuesta de Excelentia, dirigentes de Santander, del trimestre abril-junio del 2024, midió a 9 senadores oriundos del departamento. El barranqueño Gustavo Moreno obtuvo 57.0%. Logró la mejor calificación, mientras que el piedecuestano Jonathan Pulido, JP, el 46.0%, la peor. El senador Moreno logró 0.3 puntos porcentuales, más en la actual medición con respecto al trimestre enero-marzo, que fue de 56.7%. Por su parte, el influenciador cayó 7.6 puntos porcentuales frente al periodo anterior, donde obtuvo un 53.6%. El senador Miguel Ángel Pinto, aunque tuvo un bajonazo, se mantiene como cifras positivas en materia de aprobación. En el segundo trimestre obtuvo un 55.0% frente al 57.1% alcanzado en el periodo anterior, cayendo 2.1 punto porcentual. También lograron mejorar sus cifras los senadores Fabián Díaz, 53.5%, Gloria Flores, 52.0%, Jaime Durán, 51.0%, quienes subieron 0.8, 1.6 y 0.6 en puntos porcentuales respectivamente frente al trimestre enero-marzo. Junto a Jonathan Pulido, por debajo de la línea de aprobación, se ubicaron Sandra Jaimes, 49.3%, y Jael Quiroga, 48.0%, ambas del Pacto Histórico. El senador conservador José Alfredo Marín obtuvo en su primera medición una aprobación del 51.3%. Aunque con un bajonazo del 2.2 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior, el representante de la Cámara, Luis Eduardo Díaz Mateus, se mantiene arriba en aprobación, según lo revela la encuesta de Excelentia Dirigentes Santander. El trimestre abril-junio de 2024, el congresista conservador obtuvo una calificación positiva de 56.3% frente al 58.5% de hace 3 meses. Aunque Díaz Mateus se mantiene primero en la medición, el caso del uribista Óscar Villamizar es más destacable, debido a que logró un aumento del 1.2% puntos porcentuales frente a la medición de enero a marzo, cuando sumó una aprobación de 53.1%, y en los resultados actuales logró el 54.3%, ubicándose segundo en la encuesta. Otro caso destacable es el representante de la Cámara por Comunes, Jairo Cala, quien logró un aumento de 3.9 puntos porcentuales entre la medición de comienzo de año, 46.4% frente a lo que registró en el segundo trimestre, 50.3%, ubicándose cuarto entre 8 parlamentarios de Santander. El liberal Álvaro Rueda, de Florida Blanca, perdió no solo un punto porcentual en la última medición, 53.0%, sino el segundo puesto que había registrado en el trimestre anterior. Con respecto a la desaprobación, las cifras negativas más preocupantes las obtuvo la petrista Mari Perdomo,
quien pasó del 52.7 al 53.3% en materia de desaprobación, ubicándose última en la encuesta. Aunque se mantiene rajada, la representante Erika Sánchez logró recuperar 2.1 punto porcentual entre el primero y el segundo trimestre, mientras que Juan Manuel Cortés 1.9 de punto porcentual y Cristian Avendaño 2.4 perdieron terreno entre el primero y segundo trimestre del año. Estas son las noticias de Corrillos con toda la información. Corrillos Televisión presentó Lo último en noticias. Dirige Juvenal Bolívar.